Hola, hola a todas nuestras mujeres del reino, bienvenidas este miércoles más. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema más misionero. Hoy vamos a hablar de esos misioneros que cambiaron la historia, esos que han hecho grandes impactos sociales, culturales y especialmente en el ministerio. Así es que no te lo pierdas porque quizá muchos de ellos ni siquiera los conoces, no has escuchado de ellos, pero para que veas las grandes cosas que han hecho y que sean un ejemplo, una motivación para nosotros. Bueno. Para nosotros, para las misiones. Sí, para los que aman el ministerio. Sí, que tienen que hacer misiones locales, misiones por todo el mundo. Así es. Y la misión es ir y predicar el evangelio. A todas las naciones. A todas las naciones, sí, pues acuérdate, tu podcast Mujeres del Reino, patrocinado por nuestra iglesia Ministerio Vida Fuerte, que se encuentra aquí en la ciudad de Buren, Washington, y te damos la bienvenida otra vez más. Aquí mira, otro podcast, otro miércoles más. Acuérdate que estamos aquí todos los miércoles a las 7 de la tarde, el en vivo, y si te lo perdiste tú, te invito a que vayas a YouTube, ahí nos encuentras como Ministerio Vida Fuerte también. Aquí en Facebook nos encuentras como Ministerio Vida Fuerte, en Instagram nos encuentras como vidafuerte.ministerio.5 y en TikTok tenemos dos cuentas, una como Mujeres del Reino y otra como Ministerio Vida Fuerte. Y ahí están todas nuestras plataformas donde puedes encontrar los videos de nuestros pastores, las predicaciones de los domingos y los viernes los estudios bíblicos sistemáticos. No te lo pierdas, está bien bueno. Empezó nuestro pastor con el Apocalipsis. Va a ver, llevamos el primer capítulo, ¿ok? Pero bien interesante. Pero bien interesante. El viernes pasado lo tuvimos. Si tú te lo perdiste, ve a YouTube, acuérdate y nos encuentras. Acuérdate, nos encuentras como Ministerio Vida Fuerte en YouTube y te invito a que vayas y te suscribas. Y si no estás suscrito, suscríbete. Y si no eres amigo de Facebook, ven y manda tu solicitud y aquí la estaremos aceptando. ¿Y qué más? Y esa fue toda la promoción. ¿Y qué más? ¿Qué otras redes sociales tenemos? Creo que ya son todas. Sí, ya son todas. Ya. Pero sí, los viernes está muy interesante, ¿eh? Ven aquí los viernes y acuérdate, está nuestro pastor dándonos el libro del Apocalipsis, estudio versículo por versículo. Está muy bueno. El capítulo primer capítulo 1 apenas ve el capítulo 1. Pero sí quedó como uno, ¡boom! Porque todo lo de las profecías, ¿no? En un capítulo, o sea, cómo se ha tocado de las profecías pasadas. Está increíble. Bueno, no te lo pierdas, puedes verlo hasta en Facebook. Bueno, hablemos de los misioneros, ¿qué te parece? Así es, así. Hoy traemos este súper interesante tema de las misiones y la importancia, ¿no? De las misiones y cómo los misioneros que hay por todo el mundo y los que estuvieron en la Biblia también han marcado la historia hasta el día de hoy. Y gracias a todos esos misioneros nosotros es como nos enteramos del evangelio, déjeme decirle. Sí. Porque vieras que ahorita que estábamos viendo lo del tema y me estaba acordando yo cómo yo conocí de Dios, del evangelio. Pues yo conocí del evangelio allá en los años de antes de Cristo, en los 1900 antes de Cristo. No, me estaba acordando yo cuando yo conocí del evangelio. Yo lo conocí, lo he dicho antes, por parte de mi abuelita. Mi abuelita, ella empezó cuando vivía allí en Sonora. Ella empezó y ella empezó en una iglesia que era una carpa. Que así nada más se tiró lo que era un pastor, estaba ahí y pues llegó como misionero ahí nomás, porque él vivía para el centro y se fue a las orillas de ahí, de Sonora. Entonces ahí llegó él y ahí fue como mi abuelita conoció del evangelio. Entonces es como se van haciendo las iglesias, cómo se va repartiendo el evangelio. Entonces, por parte de un pastor, yo pienso misionero, porque hizo su iglesia ahí, que era una carpa, no era ni siquiera iglesia, llegó mi abuelita. Y por medio de mi abuelita llegué yo. Y por medio de mí llegó mi mamá. Y por medio de mi mamá llegó mi papá. Y entonces así poco a poco, porque pues yo nací en un hogar católico. Entonces puede decir que después de ti llegó tu suegra. Después de mí llegó mi suegra. Y después de ti llegó tu hija. Después de mí llegó Aidalí. Y luego la Lesa. Y luego la Lesa. Imagínate. Ahí le sigue. ¿Qué iba a pensar ese pastor evangelista que iba a llegar a ese lugar? Y la cadenita de todo? Sí. ¡Wow! El impacto, ¿no? Y mis hermanos también, ahorita no están muy en la iglesia, pero ellos conocen de Dios y esperemos en Dios que algún día regresan a los caminos de Dios, pero ellos ya tienen la semillita sembrada y también ellos.
Mira. Yo conocí por parte de mi abuelo. Yo conocí el evangelio por parte de mi abuelo, que mi abuelo iba en su ven y nos llevaba a los nietos. Entonces pasaba de casa por casa y recogía a los nietos para llevarnos a la iglesia. No todos querían ir, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo que cuando yo fui la primera vez, yo sí sentí, era chiquita, yo tenía como unos 7 años, yo creo, 6, 7 años, pero yo sentí el impacto. Algo pasó dentro de mí, aún bien chiquitita, algo pasó dentro de mí. Por eso yo digo, es muy importante que los niños vayan a la iglesia. Bien importante, porque uno dice, están chiquitos, no saben, no. Pero desde ahí el Señor les siembra algo. Desde ahí la semilla, ¡pum! Eso pasó en mí. Y desde ahí, yo desde muy chiquitita, yo en mis oraciones en privado, porque ni mi mamá ni mi papá iban a la iglesia, pero yo de chiquita yo oraba. Yo así... Lo que aprendías en la iglesia. Fui muy pocas en la escuelita. veces. Fíjate que fui muy pocas veces, porque la iglesia era en Tijuana, pues o sea, en otra ciudad. Fui yo creo como 3 veces solamente, pero desde la primera vez que yo fui, ni siquiera fui a las clases de los niños. Nos llevaron a la iglesia general y teníamos que estar ahí al lado con mi abuelo. Pero yo escuché la predicación del pastor y a mí se me quedó tan germinada y yo digo, qué impacto tan grande causó en mí desde niña. Para mí en ese momento hizo un clic. Yo estaba súper chiquita y ya de ahí yo siempre tuve, como decir, yo conocí a Dios en ese momento por esa predicación. Y ya yo solita oraba cosas que pasaban y yo le pedía a Dios, y desde ahí empezó mi fe. Desde esa predicación. Solamente porque mi abuelo me llevó, nació algo en mí. Yo creo que el Señor ahí, como dice, las ovejas escuchan su voz. Sí, y yo creo que para mí yo escuché la voz de Dios ahí después andaba yo en mis cosas, pero siempre tenía, ¿me entiendes? Siempre quedaba ahí como el... Tengo que volver, que volver, no sé si te pasa, ¿no? Sí, eso mismo le pasó a Aidalí, porque yo me acuerdo que cuando llegamos aquí a Estados Unidos, Aidalí era súper pequeña. Entonces, como yo siempre he trabajado en restaurante y siempre el restaurante los fines de semana se ocupa, entonces siempre era la escuela dominical y me acuerdo que se la traía con el pastor Pedro. Y mi papá se traía a la Aidalí y luego a veces se traían a mi suegra. Y me acuerdo, pues desde chiquita empezó Aidalí aquí con la iglesia del pastor. Bueno, empezó con Jesse, pero ya después Jesse cerró su iglesia y después se vino con el pastor Pedro. Entonces ya hace años. Imagínate. ¿Eso qué? ¿Unos 20 años atrás? Más, pues sí, yo y Francisco vamos a cumplir 15 años de casados. Sí, yo creo como unos 20 y tantos. Con Andrea, unos 20, ¿verdad? Unos 20 años, yo creo. Unos 23, sí, ¿no? recuerdo que estaban aquí en Buren también en la Presbiteriana que está aquí atrás. Oh, sí, entonces fueron como unos 20 años. 22 Ajá, años entonces ahí era donde mi papá se la traía a la escuela dominical. Wow, porque de ahí se quedaba, me acuerdo que terminaba la escuela dominical y seguía el servicio, pero como yo trabajaba en la mañana, yo no podía venir. Sí. Entonces mi papá pasaba por la Aidalí y yo creo que se quedó cuando como yo era tú. chiquita. Ajá. Yo me acuerdo que era chiquita, yo creo que yo la estaba enseñando a nadar. Una vez que sí, fuimos a un retiro, sí me acuerdo. En ese entonces Aidalí tendría unos 7 años. Sí, 7, 8 años, ajá. Estaba 7, chiquita, 8 años. que agarraba el estómago así para que nadara. Oh, imagínate. ¿Te aprendió? No sí, sé, sí sabe. Sí. Pues no sé si fue no mucho, pero sí, no se ahoga. Yo sí me ahogo. Mala no la ahoga. maestra, ¿verdad? Cuando menos no se ahoga, le enseñó a no ahogarse, a flotar. A flotar. Andar de panza. Bueno, pero a lo que vamos es que es la importancia del trabajo que se hace, el trabajo misionero y el trabajo de predicar la palabra, porque en sí es lo que hace un misionero, ir a predicar el evangelio, como empezaron los apóstoles, ¿no? Como primeramente empezó el Señor, pero lo vemos desde mucho antes, cuando Dios sacó aquí trae el versículo, se me perdió. Pero mientras lo buscas. Ajá, en Génesis. ¿Ya lo encontraste? Sí, bueno, en Génesis, que le dice, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, como el Señor manda a las personas, ¿no? De la tierra que yo te mostraré, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido, bendeciré a los que te bendicen, y maldeciré a los que te maldigan, y serás bendito en toda la tierra, y serás bendito de ti de las familias de la tierra. Entonces es importante, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, cómo sacó Dios ahí
Fíjate que yo estaba viendo, por ejemplo, uno de los misioneros más conocidos, lo podemos ver, es el apóstol Pablo, ¿no? Entonces bueno, podemos ver que él nació como Saulo de Tarso y era un ciudadano romano y judío, fariseo. Y y él era experto en la ley de Moisés, ¿no? Y hablaba griego, hebreo y arameo. Era una persona que tenía conocimiento, ¿no? Entonces, inicialmente, pues podemos ver que él perseguía a los cristianos hasta que hasta que en su momento tuvo ese encuentro con Jesús y ahí en el camino de Damasco. Bueno, ustedes ya se saben toda esa historia, ¿no? Pero una de las que podemos ver en sí las dificultades que Pablo vivió durante en su carrera misionera fueron que, bueno, muy conocido, fue encarcelado muchísimas veces, fue apedreado, azotado, amenazado de muerte. Bueno, durante sus viajes, pues sus viajes fueron peligrosos. Enfrentó naufragios, hambre, robos. De todo, ¿no? Y esos climas extremos que pasaban durante sus viajes. Y las oposiciones religiosas y culturales también que él tenía que vivir en esos tiempos, ¿no? Sí. Porque él tenía que predicarle a los judíos, pero también a los gentiles, donde el ambiente era muy hostil para el evangelio, ¿no? Y también pues pasó su soledad, de repente yo creo que pasó desánimo, ¿no? Quizá de repente se sintió abandonado, como quizá muchos de los misioneros fuera sienten eso, ¿no? La soledad. Pero él tuvo una entrega 100%, él sintió el llamado cuando Jesús Jesús lo llamó, lo enfrentó, él sintió el llamado. Y desde entonces, todavía seguimos enseñando, todavía seguimos aprendiendo de la enseñanza que Pablo dejó, ¿no? Y podemos ver que realizó 4 viajes misioneros que fueron muy importantes, fueron por la Asia Menor y Europa, ¿no? Fundó más de 10 iglesias en ciudades estratégicas como los Filipos, Corintos, Éfesos y Roma. Y también podemos ver que él combinaba pues la predicación, la enseñanza y también le dejaba estas cartas a las iglesias, ¿no? Como para fortalecerlas. Y pues siempre como que adaptaba sus enseñanzas para los judíos, para los gentiles, para los pobres o para los ricos, ¿no? Así que al final se puede decir, él trabajó y los logros que podemos ver en él, no solamente que él fundó las iglesias, sino estableció estas comunidades, ¿no? Que luego fueron creciendo y se fueron multiplicando. Y también vemos que la gran mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, bueno, que son las 3 epístolas, ¿no? Esos que forman gran parte del Nuevo Testamento son enseñanzas de la doctrina, la ética y cómo debe ser la vida cristiana. Entonces imagínate la gran enseñanza, nos deja 13 epístolas donde nos da la gran enseñanza de cómo debería de ser nuestra iglesia, cómo deberíamos de manejar, ¿no? Cristianamente, ¿no? Y bueno, y vemos que el evangelio pues se llevó a todas las regiones del Mediterráneo y pues ahí abriendo caminos para la expansión global del cristianismo. Entonces podemos ver ahí las características del apóstol Pablo, de su carrera misionera. Pero esa es muy conocida. Ahora, ¿qué pasa de los que no conocemos? ¿No? Y ahorita yo quisiera hablar un poquito de ellos, porque hay muchos. Muchísimos. Muchos. Muchísimos. Entonces... Y los más comunes son los que conocemos, ¿no? En la Biblia, lo que... Claro. Ay, sorry. Ay, scare me. Que pues Pedro, Andrés, Juan, Santiago, que fueron también los que estaban con Jesús, apóstoles de Jesús, que también fueron misioneros en ir y predicar, porque todos se expandieron. Es que prácticamente todos eran misioneros, ¿no? Al final prácticamente era el mandato que les había dejado Dios, Jesucristo, perdón, era el mandato que les había dejado él, la gran comisión, ir por el mundo y hacer predicar el evangelio. Fíjate que yo ahora que estaba leyendo acerca de los misioneros, hubieron muchos misioneros que salieron de Inglaterra. Yo no sabía, imagínate, pero bueno, uno aprende estudiando sobre estas cosas. Y uno de ellos fue William Carey, que él se fue nació en Inglaterra y era de una familia muy humilde, pero él se movió a vivir ahí, a la India. Pero él aprendió a leer y a estudiar de manera prácticamente autónoma.
y él trabajaba como zapatera, o sea, ella venía de una familia muy humilde, pero se convirtió al cristianismo y él sintió el llamado de que él tenía que ir a los pueblos donde nadie había predicado el evangelio. Okay. Y él se decidió irse a la India. Mira qué decidido este William. William Carey se llama. Y se fue a la iglesia, perdón, se fue a la India, y una de las oposiciones que él tenía mucho era que la iglesia inglesa les decía, no, pues, o sea, los paganos se van a convertir sin que tú sin ti prácticamente, o sea, no necesitamos de ti para que los paganos se conviertan. Pero él, cuando llegó a la India, pues, así como vino de allá, prácticamente vivió una vida bien pobre también, sin nada, no tenía recursos, vivía con lo más mínimo para sobrevivir. Su esposa, pero yo digo, fíjate, la esposa de él sufrió de una enfermedad mental y murió. Entonces, él también enfrentó múltiples enfermedades, dificultades de salud. Pero aquí fíjate, aquí cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, esta persona se vino a otro país, se le muere la esposa de enfermedad mental, no tenían dinero, ¿me entiendes? Tenían que aprender otro idioma. Cultura. O adaptarse a otra cultura. Pero él sentía el llamado. Y yo pienso que en medio de todas estas circunstancias, que la esposa se le murió, y hablando de enfermedad mental, o sea, que mucho ahora lo critican, dicen, ay, pues quizá está llena de demonios, y cómo la esposa se le murió, a lo mejor le falta fe, ¿no? Entonces, siempre la crítica por ese lado. Y quizá él se sintió solo en medio de ese momento, de decir, bueno, Señor, yo me vine aquí porque yo sentía el llamado de que tenía que ir a llevar el mensaje a los lugares más que no han llegado. Vengo a otro país, con otra cultura, con otro idioma, y más encima mi compañera de vida se muere. ¿Cómo decir, Señor, dónde estás? No, a mí se me imagina que en algún momento de haber sentido esa soledad y ese desánimo, pero él siguió obedeciendo a Dios, y una de las... algo que él se enfocó mucho fue en la educación, en la traducción y en el evangelismo. Y él aprendió sánscrito, bengalia y otras lenguas locales para traducir la Biblia. O sea, él tuvo que aprender otros idiomas, Latín, otras el hebreo, lenguas, griego, para poder traducir la Biblia. ¿Puedes creerlo? ¿Oh, también tienes esa información? Sí. Mira, para que vean. Eso, sí, él empezó en 1761 y terminó en 1834. Una grande carrera que tuvo él en el evangelismo, en el ir de misionero, y como dices tú, pues no fue fácil, pero sí él aprendió el latín, hebreo, griego y pues lo que él sabía en su idioma, y tradujo también tradujo la Biblia en numerosos idiomas también. Sí, si no me equivoco, creo que fueron más de 30 idiomas y dialectos. 30 idiomas y dialectos. Yo no puedo aprender inglés. Imagínate. Yo creo que ese es el don de lenguas, o sea, que el Señor te dé la habilidad de aprender esa cantidad de lenguas. Cómo el Señor usa a las personas, ¿no? O sea, Dios ve la necesidad de las demás personas, o que ya él decidió irse, él tuvo la fe y él estuvo dispuesto, como decimos, ¿no? Él estuvo dispuesto, el Señor le dio ese don para que aprendiera. ¿Por qué? Porque iba a servirle para el ministerio, iba a servirle para expandir el evangelio y hablar de Dios, porque cuántas personas es lo que van a otros países donde no conocen el evangelio, y es a donde a lo que nos mandó Jesucristo. Y yo digo, ir a predicar a otras personas. No fue en Inglaterra mismo. ¿Por qué? No. Porque él tenía que ir a otro país. O sea, lugares donde no se conoce de Dios. No se conocía, o sea, lo más remoto. Pero no, yo me imagino, ¿no? Yo me hago la travesía, y todo lo que él tenía que vivir, ¿no? Aparte, todo lo que tuvo que aprender. ¿Cuánto le estamos dando en cuántos años fueron? Como 60 y algo de pico de años, 70 y tantos pico de años. Y todo lo que tuvo que hacer en tan poco tiempo. Todo lo que se tuvo que enfrentar, ¿no? También fundó escuelas, colegios, para educar a la población india. Trabajó en una gran reforma social. Yo creo que esa es una de las... Él fue un reformador social, prácticamente un reformador. Y yo creo que eso fue una de las cosas más grandes que él hizo en la India. No sé si
si conocen usted la práctica que se realizaba mucho antes, que era el sati, que quemaban a las mujeres después de ser viudas, las quemaban. No he escuchado eso, no. sí. Pues eso, después de la muerte del esposo, ellas las quemaban, como para seguir honorando al esposo, para como respeto por muchas cosas. Entonces las viudas eran quemadas, las quemaban junto con los esposos prácticamente, o tenían esa vivas, prácticamente vivas las echaban a quemar. Entonces él presenció muchas de esas cosas y él hizo prácticamente, fue un activista social, pero él se movió con gente importante, él hizo nota de los lugares, las actividades en las ciudades y todos los hechos que él había visto, y él fue que empujó para que se levantara una nueva reforma y se levantara una ley que prácticamente prohibiera esos actos inhumanos en contra de las mujeres. So, ese fue casi uno de los mayores logros que él tuvo, porque imagínate llegar a cambiar una ley, porque antes lo miraban ellos como parte de la religión del hinduismo, pero no, él le decía, no es parte de la religión. Entonces él tuvo que irse con varias personas, tuvo que irse en contra de muchos también, pero al final lo logró. ¿Cómo no? Para lograr sus ideales, lo que él creía, para mostrar su fe, todo lo que él hizo. Y creo que es lo que vemos ahí, la mano de Dios, porque te imaginas tanta gente con sus creencias y sus, ¿cómo se podría? Religión, creencias. Cultura. Todo eso, y luego se va a caer. Luego se va a caer. Es que no veo, nomás lo llevo y lo pongo. Y la cultura que tienen ahí en la India, tienen muchas cosas feas. He visto reportajes de ahí de la India y wow, está terrible. Sí. Terrible ahí. Hay cosas bien arraigadas, ¿no? Porque al final la religión se vuelve parte de la cultura. O sea, entonces ya es como sacarlos de ahí, está muy complicado. Sí, porque es su cultura. Sí. Y más si los meten a su religión, es peor todavía. Sí, fuerte. Inclusive si te vas en contra de eso, creo que hay gente que ha sido muerta o los han matado los mismos padres por tratarse de salir de la religión. Y ahí vemos la valentía de los misioneros, ¿no? Porque no cualquiera, porque pues él ya sabía lo que iba y cómo el Señor lo protegió para cambiar todas esas situaciones, todas esas cosas, y cómo para ir a predicar el evangelio. Cómo el Señor usa a las personas, ¿no? A la persona que está dispuesta, porque imagínate, se volvió un gran reformador social, aparte de las grandes, o sea, de haber traducido la Biblia, como hablado en 30 idiomas, en 30 dialectos, también puso escuelas, imprentas que difundieron la literatura cristiana, o sea, y se puede decir, muchas vidas cientos de vidas fueron, conversas, principalmente en la India, pero millones de cristianos en India hoy reconocen su influencia. Su modelo de misiones combinando el evangelio, la educación, la reforma social siguen vigentes. Entonces, él inspiró a generaciones y generaciones de misioneros a obedecer la Gran Comisión. Entonces, podemos ver que quizá él en vida no pudo ver tanto. O sea, sí logró muchas cosas. Yo todavía digo que él pudo hacer todo eso, es mucho para el tiempo que él estuvo activo. Pero el efecto sigue, ¿no? Efecto dominó, todavía sigue. Que hasta el día de hoy, después de cuántos años, ¿no? De cientos de años, todavía sigue vigente. Desde los 900, 800. Sí, o sea, ya cientos de años, todavía sigue vigente lo que él hizo. En los 1800. Entonces yo digo, wow, que algo que tú hayas hecho siga vigente, ¿me entiendes? Sí, porque es lo que dice el Señor, que su palabra, la que dice el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no. Nunca pasará, claro, sí. Y es lo que pues se queda en las personas, en los que van a predicar el evangelio, en todos esos misioneros que pues prácticamente dan su vida, porque ya no saben lo que les espera. Sí. Sí, como hasta hoy en día lo podemos ver, ¿no? Cada vez que vemos las misiones, como tantas personas aún mueren, tantos misioneros aún mueren en este tiempo. En este tiempo todavía está la persecución terrible en otros países. Oh, sí, está horrible. Yo puedo pensar ahora, yo digo,
ya me empecé a pensar cuando estaba leyendo todo esto, digo, él tuvo 40 años de misionero. Yo digo, ¿cuántos años conozco yo al Señor y qué he hecho yo? O sea, esa es la gran pregunta que uno surge decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para expandir el evangelio? Imagínate, uno ve todos estos ejemplos con 40 años, con todo en contra, o sea, ¿me entiendes? La cultura, el idioma, sus hechos en su vida personal, lo que estaba viviendo, la muerte de su esposa, irse en contra de las iglesias que son poderes grandes, es como por un objetivo, por una convicción tan clara que él tenía que decir, él, ¿me entiendes? Yo tengo que ir a ser discípulos, yo tengo que ir a bautizarlos en el nombre del Padre. O sea, él tenía una convicción tan clara, o sea, el llamado, él lo entendió tan bien. Y yo decía, ¿cuántos años yo tengo cristiano y qué estoy haciendo, Dios de mi vida? Es que la verdad, hasta vergüenza nos debería de dar, mira, con carro, con comida, con todo, con salud, ay, no. Y ellos dejan todo por seguir eso. Yeah. Por eso yo digo, cuando empiezan a que empiezan a profetizarte cosas grandes y maravillosas, y ay, tú te vas a ir a las grandes naciones, y la gente, oh, sí, yo voy a... Y vean los ejemplos, realmente los que se fueron a otros países. Y fueron a hacer el llamado. No es nada bonito a lo que ustedes piensan, no. Pero la gran recompensa, yo digo, ¿qué es lo que él sentía? El gozo que él sentía, como le pasaba a Pablo cuando estaban en prisiones, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ellos sentían internamente? Que solamente te lo puede dar, ¿me entiendes? El Espíritu Santo. Así es. Qué bonito ha de ser. Sí. O sea, no todo lo que vivieron, ¿no? Sí, no todo lo que vivieron, porque pero sí la es fe terrible que lo que tienen, pasaron. la fe que alcanzaron. Crecen espiritualmente. Y no muchos vieron todos sus resultados. Hay veces que quizá tú puedas... No, y muchos de los misioneros, eso es lo que pasa. Ven, al momento trabajan mucho y no ven lo que trabajaron, pero ya en un futuro se ve lo que trabajaron. Así es. Por lo que pelearon y por lo que lucharon y por lo que murieron, porque muchos murieron, por eso. Sí, muchos murieron. Ajá, como aquí traigo la historia de Elliot se llamaba Elliot, era de Portland y nació aquí en Portland, Oregon. Él dice que en su vida, él empezó desde pequeño a estudiar lo que es la Biblia, él lo enseñaron eso. Y creo que una vez trajimos esa historia aquí en las misiones de él y unos amigos que se fueron de misioneros al Ecuador, a una tribu. ¿Te acuerdas de esa historia? Digo, wow, me sorprendió bastante que ellos se fueron así nomás y iban poco a poco entrando allá a la tribu y a una persona que les traducía a ellos y estudiaron un poquito el español porque ellos en sí no sabían español. Dialecto, y después aprendieron el dialecto porque llegaron al Ecuador primero. Primero se estuvieron 6 meses en el Ecuador para aprender el español y ya después alguien que hablaba español y hablaba el dialecto se lo fueron a la isla. Y ahí había una persona que les traducía, era una mujer que les traducía el dialecto para el español también, para ellos poder entrar a su aldea para poderles predicar el evangelio. Pero creo que también fue muy famoso esa historia de ellos porque eran 5 jóvenes y los 5 estaban casados y a los 5 los mataron la misma tribu. Sí. Parecía que había escuchado, hasta había leído de esa tribu que no aceptaban a extranjeros. No aceptaban extranjeros. Entonces pueden parecer como que te están aceptando, pero al final así no. los estaban aceptando a ellos porque mandaban a unos a esa persona y a otros jóvenes para que les llevaran cosas y ellos también les introducían cosas a los de la tribu, pero igual no se convencieron y los mataron. Y como te digo, o sea, ellos no vieron todo, quizá estuvieron varios años ahí, pero no lo vieron todo. Pero al fin de cuentas, las esposas, 4 de ellas se quedaron en el Ecuador y se quedaron ahí en la aldea, todavía para seguirles predicando el evangelio. Y muchos de la aldea se convirtieron y la misma persona que les traducía era la que también les hablaba del evangelio a las otras personas que no sabían. Entonces ellos no lo vieron, pero al fin de cuentas las mujeres sí, las esposas sí, los hijos sí. Todavía estaba viendo yo el reportaje que todavía un hijo del que mataron ¿cómo se llamaba? Elliot, aún sigue ahí en la tribu. Un hijo de él y ya se miraba mayor el personaje.
Entonces digo, las personas no lo ven, el trabajo que empiezan a hacer ellos, pero igual la familia o las demás lo terminan viendo, realmente lo que es el Señor en ayudarles, ¿no? Y al igual las personas que mataron a los 5 jóvenes fueron salvos también. Y a esas personas le llegaron a predicar las esposas. Las esposas llegaron a predicar. Los asesinos de los misioneros fueron evangelizados al final. Al finalmente. La tribu completamente, porque en sí era toda la tribu las que atacaron a los misioneros. Increíble. Pero al final se convirtieron. Y que van a haber pensado estos de la tribu, híjole, los matamos. Y al final las mujeres se quedaron ahí. 4 de ellas, una creo que sí se regresó para acá a Estados Unidos. Y las 4 o 5 se quedaron en el Ecuador y la hermana de una de ellos también. Siguiendo predicando y cuidando a los niños, enseñándoles del Evangelio. Y quizá esos niñitos ahora son evangelistas. Sí, y es lo que hablábamos al principio, ¿no? Como de una cadenita van sabiendo las personas de Dios, y eso es lo que Jesucristo vino a hacer aquí, a morir en la tierra por todos nosotros los pecadores. Y yo pienso que quizá mucha gente... Y el trabajo que nos deja, porque en sí uno dice, pues ya soy salvo y ya me quedo así, ¿no? El Señor nos dejó ir y predicarle, pon tú, a lo mejor nos vamos a ir de misioneros, pero sí a los que tenemos a nuestro alrededor. Pero imagínate quizá familiares de estos mismos jóvenes que mataron han de haber dicho, ¿y de qué sirvió? O sea, ¿para qué se fueron si al final nadie se convirtió, nomás los mataron? O sea, ¿de qué sirvió? Pero no, sí sirvió. Pero ahí es donde se ve el poder de Dios. Ahí es donde se ve el poder de Dios, de que al fin de todo lo que pasaron, el Señor germina en los corazones de las demás personas. O sea, al final tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Sí. Independientemente si tú alcanzas a ver el fruto o no. Ajá, exactamente. Wow. Como Moisés, la tierra prometida. Sí, no ¿verdad? alcanzó a verlo, pero Dios cumple lo que es. Imagínate. Fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, también hay otro que se llama David Livingstone, que también era un médico explorador y también era un misionero en África, ¿no? Él nació en Escocia, en una de las familias también muy humildes, y trabajaba en una fábrica desde niño, pero estudiaba en las noches. Y se graduó como médico y sintió el llamado de ser misionero a África. Imagínense, ¿no? Un muchacho en Escocia se fue a África. Y bueno, él padecía mucho de la malaria, ¿no? Y sufrió decenas de veces fiebre y debilitamiento constante. Pasó largos periodos lejos de su esposa e hijos. Su esposa murió en África víctima de la misma enfermedad, de una enfermedad. Y bueno, él se enfrentó porque él estaba en lugares así muy hostiles donde había muchos animales salvajes. Perdón, es que tengo aquí que se me pega mi pestaña. Lagañas. La lagaña, ¿no? Las climas extremas y los territorios desconocidos donde él estaba. Y bueno, a veces también malinterpretado por africanos como europeos, ¿no? Entonces él lo que hizo es que usó su conocimiento de medicina y se aventó a la exploración y a la evangelización, ¿no? Él creía que para que el evangelio prosperaba era necesario abrir rutas comerciales y destruir la trata de esclavos. Entonces él quería realmente minimizar la esclavitud en África. Entonces buscó, por ejemplo, ríos navegables donde otros misioneros pudieran entrar, ¿no? Porque él quería abrir estas rutas misioneras para que se pudieran meter más al interior de África, donde que eran desconocidas para los europeos, ¿no? Entonces descubrió y cartografió lugares como las Cátaras de Victoria, y que llamó así en honor a la reina, ¿no? Pero denunció fuertemente a la esclavitud africana, escribiendo informes que impactaron a Europa, ¿no? Y también cambió el evangelio con educación, medicina y justicia social, ¿no? Al final, porque una de las cosas que uno quiere ver, ¿cuál fue su logro, no? ¿Cuántos fueron los conversos, no? ¿Hasta dónde llegó su ministerio? Y no fueron tantos como otros misioneros, porque pues gran parte de su ministerio fue la exploración y la apertura de caminos. O sea, él en sí, su llamado prácticamente era abrir caminos para que los futuros misioneros puedan llegar a esas partes donde no se ha predicado el evangelio. O sea, tú sé el abridor de caminos.
que después van a venir los otros demás. a esos lugares, ¿no? Así que, bueno, al final inspiró a cientos de misioneros en África, bueno, a entrar al África, y como la Sociedad Misionera de Londres, así le llamaban, ¿no? Entonces su testimonio encendió un movimiento que resultó en millones de cristianos africanos hoy en día. O sea, él abrió los caminos para que hoy en día millones de africanos se hayan convertido. Wow. Y uno de sus lemas era Cristo primero, cualquier cosa después. Qué Wow. bonito, ¿verdad? Sí. Cristo primero, Era su lema de él. cualquier cosa después. Y al final, bueno, murió en 1873 y en Zambia de malaria y desentería, de rodillas en oración. Wow. Así murió. Imagínate, su corazón fue enterrado en África y su cuerpo llevado a Inglaterra, donde descansa allá en Inglaterra. Pero muchos dicen que el versículo que reflejaba la vida de él era: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Uh-huh. Y ahí podemos ver, al final él fue alguien que abrió los caminos para que muchos misioneros ahora estén en esos lugares en África. Así es, sí. Abridor de caminos tendrás que ser. Algo, nomás tú pon tu disposición, algo te llevará a ser el Señor. Sí, ¿no? Cómo ellos van haciendo lo que realmente el Señor nos manda, ¿no? Como decíamos al principio, la gran comisión. Y vemos un versículo aquí que se encuentra en Juan 20:21, y él les dijo, pues Jesús otra vez, pasa a vosotros, como envié al Padre, así también yo los envío a ustedes. Y es como el Señor nos envía a cada uno de nosotros, ¿no? Sí. A ir a predicar el Evangelio, y más que nada esos misioneros que pues dan todo por el Evangelio, por Jesucristo, Sí, por la vida que entera. otras personas realmente sepan de lo que es el Señor, lo que es el llamado. Así es. La importancia de hacer las misiones, ¿no? Como vemos muchos personajes en la Biblia que fueron los que empezaron, como decíamos al principio, los que empezaron a llevar las buenas nuevas, y hasta hoy en día hay muchos misioneros que siguen haciendo ese trabajo, llevar las buenas nuevas, y como siempre hablamos en nuestra iglesia, la importancia de apoyarlas, ¿no? Tanto en oraciones como económicamente, porque ellos van a otros países que pues no se alejan de su familia, se alejan de su cultura, se alejan de todo a su alrededor, y van a otra cultura que no conocen ellos. Y veas que también mucho lo que hemos visto en los misioneros es que ellos se asimilan mucho a la ciudad donde ellos llegan, o al país donde ellos llegan, a adaptarse a su cultura, para que ellos puedan ser aceptados. Sí, y para que puedan entender también cómo pueden llegarles. Exacto, cómo pueden llegarles. O sea, cómo pueden llegarles. Entonces digo, también se adaptan ellos a la cultura, a la comida, a su vestimenta, a los idiomas, a la creencia no, porque ellos van a convertirlos. Sí. Pero cómo se sumergen tanto porque quieren entender cómo pueden, dices tú, llegarles. Tienen que hacerse prácticamente uno de ellos. Sí, ¿no? Así es. Sí, creo que aquí hay un misionero que hizo eso, si no me equivoco, que fue en China. Se me hace que fue, a ver, déjame ver si la encuentro. Algo que tú estabas hablando, que sí, al final hacen eso de su cultura, y se metió, prácticamente fue a China y se convirtió, o sea, ¿cómo se puede decir? Se vestía como ellos, comía, o sea, todo como ellos. Imagínate si no te gusta su comida. Si comen o perro. Las vestimentas, ¿no? Si comen perro, eso. Sí. Tienes que comer tú también. No. Sí, a su vestimenta, a su cultura. Sí. Pero no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, si lo encuentro ahí, se los digo. Otra persona que también yo tenía aquí en mis apuntes, que fue otro misionero importante, que se llamó Adoniram. Adoniram, imagínense el nombrecito. ¿A dónde irán? ¿A dónde irán? ¿A dónde irá? Ya supimos a dónde fue. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue, Viri? Ahí la traes tú en la punta. Él fue, imagínense, él se fue a Birmania, en Myanmar. ¿Cómo? Él fue el primer misionero protestante en Birmania.
Birmania. Nació en Massachusetts, en Estados Unidos. Fue hijo de un pastor congregacionalista. Fue a la universidad a los 16 años. Pero él era un joven muy inteligente, pero era incrédulo. Después de la muerte de su amigo, que también era incrédulo, él recibió ahí el llamado. Él sintió el llamado a las misiones y fue uno de los primeros enviados desde Estados Unidos. Y bueno, él estuvo preso 21 meses, imagínense, encarcelado en Ava, en Birmania, en condiciones terribles, con grilletes en los pies y en las manos, por 21, o sea, casi 2 años estuvo prisionero, simplemente por irse de misionero, ¿no? Enterró a varias de sus esposas y tuvo varios hijos y también murieron de enfermedades. Fue muy mal visto por colonos europeos como por autoridades birmanias, ¿no? Y el birmario era extremadamente difícil de aprender. Sí, imagínate. Pasó años antes de ver su primer converso. Imagínate, qué cosa. Yo pienso en él. O sea, te vas de Estados Unidos, haber ido a la universidad, estar teniendo estudios en los tiempos de antes, imagínate, allá en los 1800, por ahí. Vas a la universidad, tienes tu vida hecha en Estados Unidos. Después de la muerte de tu amigo, sientes el llamado y te vas a Birmania. Te vas a Birmania. Un lenguaje complicado, una lengua tan complicada de aprender. Pues hasta que aprendió fue cuando consiguió su primer Pero imagínate, después de los años. O sea, tú llegas allá y luego te encarcelan por casi 2 años en unas condiciones terribles. Después se te mueren las esposas, te mueren los hijos. Pero tú dale y duro que tienes que aprender el birmanio, ¿no? Después de años de todo lo que pasó para que tengas su primer converso. Ya. Mis respetos. O sea, que te pongan ese panorama a ti. A ver, dime si te animas. No, es de respeto a los misioneros, la verdad que sí. O sea, y al final, porque aquí hablaba que él era dedicado, porque él tenía una meta y era persistente, o sea, fue muy dedicado. A pesar de todo lo que le pasó, por su persistencia logró ganar. Su decisión, su convicción, o sea, eso es lo que digo, que la convicción tan fuerte que tenían estos hombres. Y eso es lo que tienen los misioneros, tienen que tener la convicción bien hecha para poder hacer el trabajo que ellos tienen, llegar a la meta que ellos se han propuesto. Imagínate, o sea, este hombre después tradujo el Nuevo Testamento. Sí, encontré la persona que me decía, se llama Hudson Taylor, a ver, no sé si se pronuncia ese. Hudson Taylor, sí, 1832 a 1905, fue cuando él fue misionero. Pasó 50 años en la China como misionero y adoptó la cultura china, donde fue muy criticado por su país natal, Inglaterra. Él era de Inglaterra. Entonces él se sumergió mucho en su cultura, que en su país lo criticaba, ¿no? Porque él realmente pues ya era chino. Inglaterra, era uno de Inglaterra, pero un chino inglaterro. Inglés, ¿no? Un chino inglés. Sí, un chino inglés. Imagínate. Entonces fue muy criticado por allá, por su país, sí. Pues vestirse como chinos, por hablar como su idioma. La alimentación. Sí, quedarse en ciudades costeras, ¿no? Pero igual así predicaba el evangelio ahí en ese país, eso era lo que él era, un misionero. Sí, pues es que yo creo que, bueno, él tenía el concepto de que todo el evangelio tenía que llegar hasta las provincias. Sí. ¿No? Entonces él fundó la misión que se le llama el China Island, ¿sabes así? China Ireland, no, Ireland. Misión del interior de Cristo. Así. Inland, así se llamaban. Sí. Misión al interior de China, así se llama. Misión al interior de China, porque él quería llevar el evangelio a lo las logró. Provincias. Llegaron muchos misioneros ahí a ese país para poder expandir el evangelio, ¿no? Dicen que después de la muerte de él, 800 misioneros fueron enviados a los interiores de China con esa fundación que él fundó.
perdón la redundancia, pero él fundó esa misión que le llamamos al interior de China, porque como decíamos, él quería llegar a las provincias. Después de que él fundó, por medio de esa fundación, 800 misioneros fueron enviados, 300 estaciones de misión en toda China fueron establecidas, 125 escuelas fueron puestas y fueron traducción bíblicas y literatura cristiana en chino. Yep. Que eso es lo mismo que pasó con este que te hablaba del birmanio. Sí. Él también hizo una traducción, como te había dicho, de la ¿cómo se llamaba? Del del Nuevo Testamento. Hizo la traducción del Nuevo Testamento y ya se me perdió birmanio. El birmanio, traemos tantas notas, ¿no? No, sí, que tradujo el Nuevo Testamento, ¿no? Y también más tarde toda la Biblia la tradujo al birmanio, a pesar de que fue muy difícil para él aprender luego. Pero fíjate lo importante de eso, de todo lo que él pasó, pero mira los logros que tuvo. Cuando tradujo toda la Biblia al birmanio, primera Biblia en la historia en birmanio, el diccionario birmanio del inglés de más de 20,000 palabras. Wow. Estableció iglesias bautistas que luego se multiplicaron. Y con versos directos, o sea que él pues estuvo presente, ¿no? Aproximadamente 8,000 birmanios bautizados en vida. O sea, cuando él estuvo en vida, a 8,000. Y después de 2 años que había agarrado su primer... Imagina, después de tantos años de haber agarrado su primer convertido, estableció varias iglesias, incluyendo la primera iglesia bautista en Birmania. Y legado a largo plazo es hoy la iglesia bautista en Myanmar cuenta con más de 2 millones de creyentes. Wow. ¡Imagínate! Todo ¡Qué su increíble! trabajo valió la pena. O sea, sus 2 años de encarcelamiento valió la pena. Todo su perseverancia, su sacrificio valió la pena. No, yo me quito el sombrero. Años de sufrimiento, de perseverancia, que inspiró a muchas generaciones de misioneros. Y hasta el día de hoy, porque todavía muchos de los misioneros que estamos hablando ahorita dejaron su legado y dejaron escuelas, dejaron hospitales, dejaron iglesias, y ahí sigue todavía, y es lo que el Señor hace, permanece todo para que otras personas puedan ser salvas, otras personas puedan ser enseñadas, porque en sí dejan escuelas bíblicas donde mucha gente va aprendiendo. Es increíble, yo me quito el sombrero realmente. Sí. No, hombre. No, ahora que uno ve estas cosas, a ver si es que tengo un rinconcito en el cielo. Ni de homeless la voy a armar. O sea, no nos podemos quejar. No podemos ni reclamar lo más mínimo. No. Hasta vergüenza nos debería de dar. Sí, ¿verdad? Es que es verdad. O sea, imagínense, esto realmente sí eran hombres entregados al Señor, ¿no? Que también le sufrieron. Mucho. Que también le batallaron, que también fue encarcelado. Sí, sufrió mucho. Y yo voy a una última, porque ya se nos está acabando el tiempo, porque hay otras más, pero no sé si supieron también de Gladys. Es que yo no hablo inglés. Dice Gladys Aylward, no sé si se pronuncia bien, pero fue misionera en China. Ella rescató a huérfanos y evangelizó aldeas, ¿no? Y bueno, ella también nació en Inglaterra. Le digo que hay muchos misioneros que salieron de Inglaterra, ¿no? De una familia que también fue humilde y era cristiana. Y desde joven ella sintió el llamado a las misiones, pero fue rechazada por varias agencias misioneras por falta de educación. Y por ser mujer también. En aquel entonces no aceptaban muchas a las mujeres mujeres misioneras. ¿Verdad? He visto muchas personas Y es que le batallaron mucho por ser mujeres misioneras. Y es que muchas en aquella época. Las mujeres muchos no tenían la educación, porque la educación se la tenían que dar a los hombres también. Pues sí. Por ambas partes, ¿no? Por ser mujer y por no tener mucha educación, pero sí también hay muchas mujeres misioneras que en aquel entonces le batallaban mucho en ser misioneras, porque en sí al que mandaban era puro hombre, misioneros, hombres, y también hubo una lucha muy grande para que la mujer también pudiera ser misionera en aquellos tiempos. Imagínate. Y ahora que están pidiendo a ver quién se haga misionero, quien sea que se haga misionero, no quieren salir.
Y luego, bueno, y ella nació como hablábamos, ¿no? Que sintió el llamado, pero ella dijo, bueno, si estos no me quieren ayudar, esta agencia misionera, porque bueno, me falta educación o por ser mujer, lo que sea, pues me voy sola. Y se fue sola a China. Qué valor. Sí, ella tenía una fe audaz y decidida, dijo, me voy y me voy. Imagínate, igual China siendo un país machista. Y siendo mujer. Y siendo mujer. Sin estudio. Ajá, sin la lengua. No, y luego también en China el cristianismo está prohibidísimo hasta el día de hoy. En muchas partes de China está prohibida el cristianismo. Muchos cristianos son perseguidos en China. Sí, en China no te aceptan el cristianismo. Y bueno, y luego están los viajes, dice que cruzó sola Europa, Siberia, hasta llegar a China. Y enfrentó persecuciones y pobrezas extremas, porque justo llegó cuando estaban las guerras e invasiones japonesas. Entonces, llegó justo en el mitad del movimiento de la guerra, pero era pobre y pues y tenía mucha persecución, ¿no? Y también trabajó bajo condiciones muy duras, sin recursos y pues obvio, nada de ayuda médica ni nada, ¿no? Y adoptó, como se habla mucho de ellos que se van a la China, adoptó mucho de las costumbres chinas para ganarse la confianza de los de las aldeas, ¿no? Los aldeanos. Y evangelizó directamente en aldeas remotas, enseñando y ayudando con obras prácticas, ¿no? Rescató y protegió a niños huérfanos durante la invasión japonesa, llevándolos a lugares seguros en largas marchas. O sea, prácticamente ella fue a agarrar a los niñitos. Como que ella fue su protectora prácticamente de ellos. En aquellos tiempos, ¿no? Que estaban en guerra, imagínate. Sí, porque quedaban huérfanos. Y ella al final fundó refugios y orfanatos para niños en China. Wow. Y evangelizó decenas de aldeas y estableció comunidades cristianas locales. Su ministerio combinó evangelismo con cuidado social. Wow. Qué bueno que fue eso del orfanato y todo eso. Noble trabajo, ¿no? Sí, mostrando el amor. No nada más los misioneros son misioneros de ir y predicar, sino hacen muchas cosas aparte de eso. Pues que los misioneros al final van por una misión, ¿no? Ya sea misión social. Y adaptan muchas, sí, muchas misiones. Misión social, en este caso ella tenía una misión social de ir a acoger a todos sus niños huérfanos. Pero también su misión de ella también es llevar el evangelio. Entonces no solamente recogía a los niños como una misión social, ¿no? Pero también iba a llevar a las aldeas la palabra de Dios. Y ahí fue que pudo que muchos de los aldeanos se convirtieran y también los niños llegaron a Cristo a través de su enseñanza, ¿no? Ella inspiró películas, libros para inspirar nuevos misioneros. Sus obras sociales y ministeriales para huérfanos continúa hasta el día de hoy. Y su vida es ejemplo de fe, coraje y obediencia a Dios sin depender de la aprobación humana. Ahorita que estás diciendo sobre los niños, ¿no? La importancia que hacía ella en proteger a esos niños. Sí. Y más que nada enseñarles del evangelio. Imagínate cuántos niños de eso que ella protegió no conocieron de Dios. Sí. Y como dice la palabra, que instruye al niño desde pequeño y cuando fuere viejo no se alejará de él. Imagínate cuántos niños no han de haber sido salvos por medio de ella. ¿Cuántos niños siguen el evangelio por medio de ella? ¿Cuántos niños quizás ahora, en aquel tiempo se hicieron misioneros por ella? Pastores, evangelistas. De todo. Porque al final se abrieron obras también de iglesias y todo, ¿no? Pero fíjate que uno de los versículos que se dice que refleja la vida de ella es lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por el caso de ella, ¿no? Que no la aceptaban ¿Por qué? Por no tener estudio. Por no tener estudio. Wow. Y mira todo lo que logró en un país extranjero, con una cultura distinta y un lenguaje distinto, ¿no? Así es. ¡Wow! ¿Qué te enseñó, Susi, todo esto? La importancia de hacer las misiones y apoyarlas. Como siempre hablamos nosotros aquí, quizás nosotros no vamos a esos países, pero la importancia de apoyarlas tanto económicamente y en oración, porque dices tú todo lo que pasó ella, porque hay muchos misioneros que no tienen la economía para ir a hacer misiones. Es que no tienen la economía. ¿Sabes qué? Esa es la cosa que muchos piensan, bueno,
el ser misionero es ir a otros países, ir a otro lado. No, nosotros somos un campo de misión. Al final nosotros deberíamos llevar la misión, aunque sea aquí al local, al que está al lado de mí, al amigo, al hermano. ¿Qué acción misionera estamos haciendo nosotros? ¿No? No hace falta, como les decía yo, ir a otro país. La idea de un misionero es obedecer, perseverar, amar, sembrar y dejar un legado, ¿no? Que es la esencia de la misión en sí. Yep. ¿Qué legado estamos dejando nosotros? O sea, ¿qué legado? Si nosotros pensamos, yo por ejemplo, para mí, yo vi todo esto y dije, ¿Qué voy a dejar yo? ¿estamos obedeciendo al llamado de Dios? Porque, mira, así como Pablo, como los que leímos, ¿no? Elión, no, ellos respondieron sin duda. Ellos buscar primeramente la voluntad de Dios, ¿no? En su vida diaria y aunque sean cosas pequeñas. Y fueran las circunstancias que fueran, guerras, Sí, hambres, lo que muertes, sea. porque unos de ellos murieron por el Evangelio. Los apóstoles murieron por el Evangelio. Ellos No les aceptaron el llamado, lo hicieron independientemente de las circunstancias. Así Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Que nosotros hemos recibido un llamado, ¿qué hemos estado haciendo con nuestro llamado? Hemos trabajado. ¿Hemos trabajado en algo? ¿Le estamos haciendo caso a la voz del Espíritu Santo? Qué fuerte, ¿ah? Ya. Porque de repente, yo pienso, por ejemplo, ahora que estamos en las clases de liderazgo, las clases son de un crecimiento espiritual, o sea, tú tienes que hacer cambios para crecer espiritualmente, para dejar que la voz del Espíritu sea el que te guíe, no tu propia voz, ¿no? Tu propio yo. Entonces, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos dejando que el Espíritu Santo sea nuestra guía? ¿O estamos nosotros haciendo lo que nosotros nos dé la gana? Porque si no estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe, ¿cómo vamos a escuchar el llamado? ¿Cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a dejar nuestra comodidad? Fíjate que hay una práctica que se dice, haz una acción concreta hoy que sepas que Dios quiere de ti. Ayudar a alguien, enseñar o orar por alguien. Algo aunque sea pequeño, pero es una acción en dirección al llamado. ¿No? La oración, ¿no? La importancia de oración para seguir el llamado y dejar el yo y la comodidad que muchas veces tenemos. Hay que perseverar, muchachas, todos los que nos están escuchando, hay que perseverar en la fe, hay que amar a la gente, por algo es uno de los mandamientos, hay que amar al prójimo, no, es que sí, hay que amar, esta gente amaba, se entregó completamente por amor, una al evangelio, pero también por amor a las almas, como esta que recolectaba todos los huérfanos, ¿no? Hay que servir con compasión, ¿no? Sí. No, hay que empezar a accionar nuestra fe, ¿no? Hay que sembrar, aunque no veamos resultados, como lo pasó a muchos de estos misioneros. Sí, no miraron el resultado algunos. Mira, ¿cuántos años llevamos aquí tú y yo en este programa? Como llevamos para 4, ¿no? Imagínate, llevamos para 4 años. No hay veces que de repente venimos aquí al programa, bueno, usted casi siempre nos ve bien contentas y felices, ¿verdad? Pero de repente uno viene con sus propias cosas. De repente uno viene, qué ganas de no ir hoy día. Porque simplemente, pero uno tiene un compromiso y esperamos, bueno, quizá nosotros no vemos los frutos, porque estamos aquí y nos estamos comunicando en una pantalla, en una cámara, pero a lo mejor algo de todo lo que hemos hablado, ganamos un alma, que a lo mejor por ahí, como el birmanio, el que aprendió birmanio, el estadounidense, pues, que aprendió birmanio. O sea, ¿te imaginas? Al final, nosotros quizá nunca vamos a ver los frutos. Quizá nunca vamos a ver si alguien por ahí escuchó y se convirtió al Señor. Quizá nunca lo vamos a saber. La cosa es siempre perseverar, siempre mantenerse. Que tenemos que dejar un legado duradero, aunque no veamos resultados para nada, aunque los años sean de sufrimiento y trabajo constante. No desistir. Seguir, insistir y persistir. Eso me da mucha motivación, ¿sabes? Este mensaje me dio estos mensajes de estos misioneros me dio mucha motivación. Vergüenza debería de darnos.
Sí, también me dio mucha... ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Vergüenza No, deberíamos darnos. Vergüenza, sí. El llamado a proclamar, ¿verdad? El llamado a proclamar. ¿Cómo pues invocaremos a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin quien les predique? Imagínate. A ver, ¿con quién va? Si no hay nadie quien les predique, ¿quién? No, hombre, no, Tenemos puras que vergüenzas aquí. nosotros. Pero es un llamado también a accionar, ¿no? A activar. Sí, un jalón de orejas. Un Y que jalón no de importa orejas. la educación también. Mientras tú El estés Señor da la decidido. sabiduría. O te da el don de lenguas. Sí. Para ir y aprender todos estos idiomas. No creo que me dé a mí ese, no he aprendido inglés. Pero algún otro don Pero sí el me de dará. comunicadora. Pero algún día el Señor me dará algún otro don. Dice el Señor, tú nomás di que sí, ahí yo veré qué hago contigo. Milagros y milagros. Voy a hacer mucho en ti. Y bueno, para terminar este versículo que está en Mateo 5:16 y dice, así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que este es nuestro versículo de guía, ¿no? Así es. Ay, bueno, muchachas, cuídense, no se desanimen. Nuestro pancito. Ay, sí, ¿verdad? Nuestro pancito. Es que yo ando toda avergonzada con estos No misioneros. solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En nuestra tradición de todos los miércoles no nos podemos ir sin nuestro versículo bíblico, sí. nuestra regañada exhortada o nuestra bendición. A ver, ahí viene Está el muy bueno exhorta- este que me tocó, mira, ve. Ay, velo. Dice, fíjate, Ya no bien veo. preciso Ya al no veo. mensaje. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¡Ay! Hay que amar a tu prójimo. Ya ves. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Very good, very good. Estamos hablando de los pecados. A eso van los misioneros, ¿verdad? Salvar a los pecadores. Y Dios por nosotros se hizo pecado, por nuestros pecados. Así que seguir adelante, muchachos. Que Dios me las Así es. bendiga. Buenas Nos noches, vemos que el Señor próximo les bendiga. El próximo miércoles.